Continuando, yo les quiero hablar de algunos huracanes que nos quedan pendientes de tratar y de tomar en cuenta como varones, que están relacionados entre sí. El primero es la vorágine en el mundo laboral, fundamentalmente de manos de la internet, de la mensajería instantánea y las reuniones online, que nos llevan a estar muy conectados, pero también a perder mucho tiempo de oración, de contemplación, de vinculación con Dios, con la naturaleza y con las demás personas. De modo que el trabajo puede transformarse en una esclavitud aún mayor que las antiguas. Y esto está muy relacionado con algo que ya nos llegó, que es la inteligencia artificial, que ya se nos vino encima, y por primera vez hemos creado sistemas que son capaces de aprender, de imitarnos e incluso de superarnos, al menos desde el punto de vista intelectual, que no desde el punto de vista espiritual, porque no tienen espíritu, pero estamos entrando en un huracán que no sabemos a dónde nos puede llevar. Y es lo que ya nos llegó, pero que se viene muy, muy fuerte. Todo esto nos ha ido robando la paz del corazón. Al no tener paz en nuestro corazón, transmitimos primero una búsqueda de paz hacia afuera, pero como nos encontramos con otros que tampoco tienen paz en el corazón, finalmente lo que terminamos es haciendo la guerra. Schoenstatt es hijo de la guerra, pero está llamado a llevar la paz. No hay huracán peor, no hay maldición peor que le pueda llegar a un pueblo que la guerra. Y hoy estamos viviendo muchas guerras y uno de los grandes temores que tenemos es que se desate una guerra nuclear, ¿cierto? Hay bombas que se llaman la bomba huracán, que despedaza todo a su alrededor. Y finalmente nosotros también estamos en una guerra constante entre el bien y el mal, y nosotros somos a la vez soldados, pero también somos el premio de esta guerra. Entonces, de alguna u otra forma somos como el jamón del sándwich. Entonces, hacer énfasis en la pérdida de nuestra capacidad de encontrar la paz en el corazón, encontrar dentro de esta guerra entre el bien y el mal cotidiana, encontrar el centro, saber dónde está el ojo del huracán, saber que el huracán siempre trae a la reina consigo y la reina siempre está donde está el rey. Están ambos siempre juntos y nuestro Padre también lo que siempre nos dejó como mensaje fundamental es la biunidad entre Cristo y María. Ahora, terminando la parte del huracán terrible, pensemos en las esperanzas, posibles esperanzas. Con respecto a nuestra identidad, la identidad latinoamericana y la identidad hispanoamericana, pero prefiero la identidad iberoamericana porque esto incluye también a nuestros hermanos de Brasil y de Portugal. Conocernos, la música, la historia, los viajes, los amigos, los vínculos. Cuando estuve por primera vez en Brasil me llamó enormemente la atención que claro, es un planeta distinto, es un país completamente diferente, una historia completamente diferente, tradiciones distintas, y eso me ha pasado cada vez que visito cada país en América Latina. Estamos en condiciones de conocerlo, sí, y comencemos por nuestra propia historia en Chile, y que nace de la mano de la historia allende los Andes en la Argentina. Con respecto a esto del huracán verde y las barras y el llevar nuestro tiempo, nuestra energía a cosas que no son tan trascendentes, busquemos cosas trascendentes. Nuestros hobbies, el contacto con la naturaleza, destinar tiempo a conversar con otras personas. Hoy en día que la mensajería instantánea nos puede quitar tiempo, llevemos tiempo intencionado a vincularnos con personas lejanas que son importantes para nosotros. Escribamos, aprendamos idiomas que nos abren puertas. Con respecto a la crisis epidemiológica, el envejecimiento poblacional, la muerte de los niños, pidamos, oremos insistentemente a Dios que provea muchas y santas vocaciones al matrimonio. La vocación de la cual nacen las vocaciones sacerdotales, de la cual nacen las vocaciones consagradas, es la vocación al matrimonio. No todos están llamados a la vocación matrimonial. Puede que todos estén llamados, o muchos estén llamados a casarse, pero no todos están llamados a llevar una santa vida matrimonial. Pidámosla, nos faltan vocaciones al matrimonio. La familia es la única
respuesta viable y sostenible. Tanto la familia nuclear como nuestro modelo, la Sagrada Familia, que tenemos que llevar a la vida en la familia de Schoenstatt. Y para la vorágine, para el huracán de la IA, de la vorágine laboral y de la guerra, recordar siempre que siempre el huracán trae a la esperanza y siempre el huracán tiene su ojo, pero para llegar a ese ojo debemos orar, debemos meditar, debemos adorar. Necesitamos urgentemente adoradores. Encontrar día a día un momento para vincularnos con Jesús sacramentado. Estamos en una guerra, estamos en un tiempo de huracán. Y el que comanda esto, el rey de todo esto, el que permite también que todo esto es Dios. Para poder vincularnos a Dios, vinculémonos con nosotros como hombres, pero vinculémonos a este hombre, al hombre, el hombre en sí mismo, el Hijo del Hombre. Cristo nunca se refirió a sí mismo de otra forma que no fuera el Hijo del Hombre. Para poder encontrarnos con Él, tenemos a nuestra reina que nos lleva a Él, pero también Él se quedó en nuestros santuarios. Adorémosle y estemos con Él. En último término, entonces, recordarles que el huracán siempre trae la esperanza. No hay huracán sin esperanza, no hay tormenta sin un sol radiante después. La destrucción, la aniquilación pueden dar paso a la vida nueva. Pidámosle a Dios que no sea así, pero estemos abiertos a que sí puede ser, pero Él nunca nos va a dejar solos. Ya, eso es un concepto muy importante que a mí me toca y quería compartir con ustedes. Entonces, nuestra Madre de la Esperanza, como ustedes van a coronarla, nos lleva en un proceso directo hacia Dios. Es como el alimento y que nosotros tenemos que cultivarlo. ¿De qué forma? Con la oración. Yo creo que ahí, como apuntalamos la esperanza en nuestra vida, es comunicarnos con Dios, sentir que Él actúa en mí, en qué cosas me está interpelando y cómo las llevo a acción. Piensen un poquito en Dachau, también vuelvo a eso. Fíjense cómo el padre Kentenich confió completamente en ese ambiente, en María, en la divina providencia, en cómo ella iba a actuar, ¿ya? Con esa esperanza profunda y que además fue muy práctica. El hacer padre salió de ahí, Él lo encarnó. Entonces no es algo como solo en oración, sino que es en vida. No nos olvidemos de eso, la oración es un medio para después, ¿ok? Pero tampoco creo que esto sea tan fácil. Yo creo que vivir la esperanza en vida, en lo concreto, es todo un desafío para nosotros, ¿ya? Aquí quería dejarles entonces una nueva pregunta. Y sobre todo en los tiempos cuando está mal. Entonces, reflexionen también cómo mantener esa esperanza cuando todo parece ir mal. ¿Cómo la mantenemos? Otra cosa, sería fácil compartirla si todos tuvieran fe, ¿no? Alrededor. Pero estamos en un mundo difícil, ¿no? Entonces, llevémoslo a eso y ¿cómo vamos a estar con esa esperanza? Al ser abierto, Schoenstatt, yo creo que una de las características esenciales y que nosotros también, muy varonila, es el diálogo. Y diálogo en esto es con la modernidad, con lo que está ocurriendo en el día a día. No es desconectado, no es un diálogo solamente con Dios, sino que es un diálogo entre nosotros, pero también con lo que está sucediendo, ¿ya? Y ese diálogo tiene que pasar por la alma de todos nosotros, ¿ya? No perdamos eso, ¿ya? Es súper importante, a mí me encanta esto de Schoenstatt, en donde
la individualidad de uno se hace colectiva hacia afuera, ¿no? Y yo soy importante, pero no soy lo más importante. Tengo que cultivarme, pero también es hacia afuera. Entonces, es muy interesante en nuestra propuesta es que no perdamos nuestra esencia, pero dialoguemos con esa modernidad y podamos adaptarnos a todos esos huracanes que mencionó hace un rato. Pero creo que viene ahí un tema interesante que es la renovación de la iglesia y del mundo, ¿no? Porque si nosotros queremos estar conectados con esa modernidad, estamos llamados a renovar, ¿ya? Y nos cuesta agarrar qué estamos renovando, ¿no? Nos juntamos, rezamos, estamos acá, pero ¿qué estamos renovando? Reflexionemos sobre eso y yo les preguntaría, ¿cómo hacemos que la esperanza sea atractiva hoy en nuestro entorno? ¿Ya? ¿Por qué va a ser atractiva? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago yo en primera persona? ¿Ya? Este año, en el jubileo, se nos pide ser peregrinos de esperanza, que es de cierta forma lo que yo he tratado de decir en otras palabras. Y la idea es que nos guíe la esperanza entre medio de la tormenta, ¿no? Es todo esto que estamos diciendo. Sí, estoy terminando, no se preocupen. Pero creo que también como rama hay un tema interesante que es descubrir lo distinto que tenemos como rama, ¿ya? En mi caso, como federación, pero para ustedes también. Esa característica que los distingue, eso que los hace después llevar a lo cotidiano, creo que es muy interesante también. Que ustedes vayan viendo esa distinción que no los hace mejor o peores, pero les da una identidad, les da un propósito. Y con eso, cuando les decía del alma, ¿no? Llevarlo a la vida, ¿ya? Yo creo que esa es la misión que nos prepara. El huracán nos prepara para vivir con mucha esperanza esa misión. Y se encarna el tema que ustedes han propuesto. Yo creo que el gran desafío que ustedes proponen es ser constructores de esa esperanza, ¿ya? Yo creo que en el huracán María, reina de la esperanza, para decirlo bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Yo creo que llevamos la luz de María donde estemos, ¿ya? Con mucha esperanza y queremos ser reflejo de ella en el día a día. Yo los motivo a que tomen estas preguntas, esta reflexión, y además ha sido súper complementario, me gustó harto, para poder encarnarlo y después llevarlo a sus vidas y poder reflexionar al respecto. Gracias. Gracias. No más que hablar. A ver, la esperanza creo que es mirar allá, mirar hacia dónde vamos. Hacia el horizonte. Hacia Más allá del horizonte. Más allá, y más allá, al infinito y más allá. Pero en el fondo es saber hacia dónde quiero ir. Y cada uno de ustedes, y han trabajado, me imagino más de algunos, lo que es su ideal personal, por ejemplo. Y uno no lo pone así porque es frase bonita, sino que marca la vida y la historia de cada uno. Y desde ahí entonces tengo un norte, ¿a dónde voy? ¿Y cuál es el norte? ¿O cuál es el punto donde quiero llegar para todos los cristianos? Y Jesús nos dice, el reino de Dios, la casa del Padre. Entonces tenemos que pensar, ¿y cómo preparo y hago este camino para llegar allá? Y en la iglesia vamos caminando a distintas partes y nos van diciendo, depende de las circunstancias que estemos viviendo, las épocas que estemos viviendo, es como marcamos las pautas. Pero no nos podemos olvidar que el camino, digamos, y el ideal es llegar al encuentro con Jesús en el cielo. Llegar allá. Entonces, fíjense, después los invito, yo voy a dar unas frases nomás que tengo anotadas aquí, a propósito, que nosotros los chintatianos, hemos dicho una cosa que se nos olvida muchas veces.
porque nos quedamos en el marco aquí, en el lugar donde es bueno estar. ¿Ah? Es como estamos en la montaña, ¿no es cierto? En Chile somos todos amigos, somos hermanos, qué sé yo, y nos queremos, podemos pensar distintos, no todo mal. El problema es cuando salimos de aquí. Entonces mejor quedarse aquí. Y nosotros hemos dicho, y el padre fundador nos decía, hay que ser corazón de la iglesia. Corazón de la iglesia. Y eso parece que se nos olvida. Porque la iglesia es mucho más que Shanta. Y eso no es ninguna ofensa a Shanta. Al contrario, ¿no es cierto? Nos amplía el horizonte, nos amplía el camino de la misión. Ser corazón de la iglesia. Entonces, ¿qué contacto tenemos con la iglesia? Y con la iglesia en todos los tiempos. Bueno, y hay 4 cosas que nos dicen las orientaciones pastorales nacionales de la iglesia chilena, por donde tenemos que caminar. Primero, la centralidad en Jesucristo. No se nos olvide, somos todos marianos, creemos mucho en la Virgen María, pero lo importante es Jesús. Si María no nos lleva al encuentro de Jesús, no nos sirve. Y no estoy haciendo ninguna ofensa a la Virgen María, al contrario, porque ella nos enseñó eso. Hagan lo que Él les diga. No les dice hagan lo que yo les digo, hagan lo que Él les diga. Centralidad en Jesucristo. Segundo, nos dice las orientaciones pastorales, relaciones más evangélicas y sinodales. O sea, el evangelio, la palabra, pero sinodales, es decir, caminar juntos. No solo en una célula aparte, caminamos juntos con todos, sin excluir los de allá y los de acá, los del lado de acá y los del lado de allá, y los del centro también, por si alguien quiere hacer un cine, todos, evangélicos y sinodales, en el encuentro con la cultura, las personas en situación de pobreza y los jóvenes. Hoy día tenemos en la iglesia una crisis de juventud. Fíjense, yo en las iglesias, en las parroquias y en el Shanta, ¿cómo está la juventud? ¿Cuánta juventud tenemos? Miren acá nomás en WhatsApp. Me han contado a mí. Cuidado, porque nos podemos quedar. Y la sociedad entera, no es solamente en Chile. Cada vez el mundo envejece. Hay menos niños y hay menos jóvenes. Y los jóvenes que están, no están mirando en el futuro porque no quieren niños. Una cultura del cuidado y del buen trato. Y en estas cosas, yo creo que casi todos como iglesia hemos fallado. La mejor expresión ha sido el tema de los abusos en la iglesia, que lo queremos callar. Y como nos duele, ¿no es cierto?, le queremos poner un poco de anestesia para que no duela tanto, y como ya pasamos con el dolor. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que asumir que fue una cosa grave en nosotros y que tenemos que superarla. Y la única manera de superar es con el testimonio de vida. Hay otra cosa más allá. El testimonio de vida. Y lo han dicho todos, ¿no es cierto? Yo recuerdo que una de las cosas que me impresionó en la encíclica del Papa Pablo VI, Evangelio Nuntiandi, decía, la mejor manera de anunciar el Evangelio es con el testimonio de vida. No hay otra forma. El padre fundador nos decía, y yo recuerdo que lo aprendí mucho, sobre todo con los asesores que tuve, sobre todo con el padre Jaime Fernández, que nos decía hacer las cosas ordinarias extraordinariamente. No tenemos que inventar la rueda de la carreta. Hacer las cosas ordinarias extraordinariamente. Y ahí marcamos la vida, y ahí marcamos la historia. Y eso da esperanza, porque alguien va a creer, ay, ¿por qué cree? ¿Por qué tiene fe? ¿Por qué va a misa? ¿Por qué reza? ¿Se fijan? O sea, ser más santo, y disculpen el simbolismo que voy a dar, no significa, ¿no es cierto?, que yo estoy sentado, o voy al santuario, o voy a un templo, pongo las manos juntas, la cabecita para el lado y los ojos blancos. No soy más santo por eso. Si eso me ayuda a la santidad, estupendo. Pero la santidad se tiene que traducir en la acción. Termino por ejemplo.
¿Está bien? Termino con esto. Quiero terminar con lo que les voy a decir. No se entusiasmen. Termino con esto. Yo creo que la mejor imagen de la esperanza es la que da María en el cenáculo. Los apóstoles, después que Jesús parte, se desorientaron. Y cada uno estaba por su lado. No sabían qué hacer. Se le había olvidado todo lo que Jesús le había enseñado. Se le olvidó todo. ¿Y qué es lo que hace María? Produce el encuentro. No la división. No, que tú hiciste mal esto. No, produce el encuentro. Los reúne. Mírense. ¿Qué les decía Jesús? ¿Qué pasa en el corazón de ustedes? No les dijo que ustedes solos no podían. Imploren, les creó la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Cuando todo eso pasa, cuando ellos sienten la necesidad, se convencen que solo no son capaces, que solo con Cristo en el corazón y con la fuerza del Espíritu podían salir. Es en ese momento que el Espíritu Santo baja donde los apóstoles que estaban reunidos con María, y ahí salen, y ya nadie los para. Cuando hablamos del cenáculo, no es simplemente una imagen bonita, es primero reconocernos, descubrir la necesidad que solos no somos capaces, pero que la fuerza del Espíritu con María nos invita a anunciar con alegría la buena noticia. Llevar, y en una cosa que se nos olvida. ¿Cuál es la primera misión que Dios nos da? Que nos entrega a todos. ¿Cuál es? ¿Se le ocurre? ¿Sí? Segundo mandamiento. Es amar a Dios y amar al prójimo. No solamente al prójimo y no solamente a Dios. Cuidado. ¿Ah? Cuando somos capaces de amar a Dios y al prójimo, en lo concreto, en la vida real, en la vida humana, ahí entonces podemos construir un mundo mejor y ser signos de esperanza. Gracias. Muy bien. Break, unos 10 minutos. Antes de que salga. ¿Cuáles son las indicaciones? Indicación. No, pero es que vamos a después venir de nuevo a hacer preguntas y después el trabajo en grupo. Así que no te preocupes por el trabajo en grupo. Break ahora.